Buenos días y gracias por acompañarnos en esta actualización de las noticias que marcan la jornada. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con los titulares. El ejército de Israel ataca el centro de Beirut y mata a 9 personas en un bombardeo contra un centro de emergencias médicas sin previo aviso, según la ONU. El gobierno israelí indica que ha matado a 60 combatientes de Hezbollah en estas 2 semanas de ofensiva. Mientras sigue la invasión del sur del Líbano, las tropas de Israel avanzan también en la franja de Gaza, donde han matado a 99 personas en la última jornada. Desde Yemen, los hutíes afirman haber lanzado misiles contra Tel Aviv, pero no se conocen daños en la ciudad. Nuevo estado de excepción en Ecuador, focalizado en 6 provincias y toque de queda por la violencia interna que enfrenta el país. El presidente Daniel Noboa afirmó el nuevo decreto, que estará vigente durante 2 meses, como respuesta a una serie de hechos violentos ocurridos en septiembre. Tenemos reporte. Iniciamos en Medio Oriente, donde, según el emir de Qatar, Israel es responsable de un genocidio colectivo. Y es que a día de hoy el ejército israelí asegura que ha matado a 60 combatientes de Hezbollah, mientras ha reconocido también la muerte de 8 de sus propios soldados. Por otro lado, se elevó ya a 9 el número de víctimas mortales del bombardeo de la aviación israelí contra un centro médico en el centro de Beirut. Andrés Triviño tiene los detalles. Lo que hasta hace una semana era una zona comercial y residencial de Beirut se ha convertido rápidamente en un escenario de guerra, luego de que el ejército israelí bombardeara el barrio de Bachura, en el centro de la capital libanesa. Estábamos sentados en casa y de repente oímos un sonido fuerte. Habían apuntado a la Organización Sanitaria Islámica, que al final resultó ser un centro de emergencia y servía a la comunidad. Era un servicio de rescate y todos los residentes del edificio eran civiles. Apuntaron a los que atienden a los heridos y ayudan a los demás. Israel es un germen canceroso, un mal absoluto. El ataque fue efectuado en una zona densamente poblada por la Fuerza Aérea Israelí, luego de asegurar que la organización a la que apuntaban estaba ligada al grupo Hezbollah. La Defensa Civil del Líbano dijo que varias de las víctimas pertenecían al personal médico. Se trata del segundo ataque que las fuerzas israelíes lanzan contra Beirut en la última semana. Sin embargo, los suburbios de la capital sufren bombardeos casi a diario, al ser catalogados importantes bastiones de Hezbollah. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha advertido que más de 1,2 millones de personas se han tenido que desplazar dentro del Líbano. Somos gente acostumbrada a las guerras, tenemos miedo, claro, pero no hasta el punto de abandonar nuestras casas. ¿Qué podemos hacer? Ya nos hemos acostumbrado, que Dios nos proteja. Tenemos esperanza de que las cosas mejoren y la gente pueda volver a sus casas. Muchos libaneses buscan salir del territorio, a medida que países como España, Colombia, Brasil, Australia, Turquía, entre otros, adelantan gestiones para repatriar a sus ciudadanos, mientras que la situación en terreno amenaza con ser cada vez más violenta. Precisamente este jueves avanzan las evacuaciones de extranjeros en Líbano ante la escalada del conflicto. Varios gobiernos asiáticos han enviado vuelos charter para evacuar a sus ciudadanos antes de que el tráfico aéreo sea cancelado. Nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Fonsillas, nos amplía. Por aire principalmente, pero también por tierra y mar y por encima de cualquier otra consideración, cuanto antes mejor. Los países asiáticos se apresuran a sacar a sus nacionales de Oriente Medio cuando las hostilidades ya son un peligro más que cierto. Filipinas, Indonesia o Australia están trabajando en las últimas horas para contratar vuelos charters mientras los aeropuertos aún sigan funcionando. Fuentes oficiales de Manila han aclarado que las operaciones ya se ven entorpecidas por las cancelaciones y es que algunas aerolíneas advierten de que no retomarán los vuelos a Líbano hasta mediados de octubre. Ante ese panorama, no descarta Filipinas rutas alternativas como conducir por tierra a sus nacionales hasta Damasco. Corea del Sur, por su parte, ha enviado un avión militar para la repatriación siguiendo su costumbre. Ya lo utilizó el pasado año en Sudán primero y en Israel después. También Japón va a enviar 2 aviones de sus fuerzas aéreas, ha anunciado hoy la televisión pública. Está previsto que aterricen en Jordania y Grecia y estarán listos en breve para devolver a casa a la 50 de japoneses que viven en Líbano.
China ya ha repatriado a más de 200, a todos los que lo pidieron, según su embajada en Beirut. 146 llegaron en avión a Beijing y otros 69 fueron trasladados en barco a Chipre. Y es que, ante los ataques israelíes diarios, no es el momento de perder tiempo. Ha recomendado la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, a sus 15.000 nacionales en Líbano que elijan cualquier opción para marcharse, que no esperen a la que más les satisfaga, porque, ha subrayado Wong, ya se ha acabado el tiempo de ver y esperar. Hablemos de los otros frentes de esta escalada, porque hubo fuertes explosiones en el centro de Damasco. Todavía no se conocen demasiados detalles, pero el incidente ocurriría solo horas después de que el gobierno de Israel haya acusado a Siria de contrabando de armas con Hezbollah. Por otro lado, prensa iraní informa que un consejero de la Guardia Revolucionaria sucumbió a sus heridas causadas en el ataque israelí del lunes contra la capital siria. Mientras, en la Franja de Gaza, las tropas de Israel han matado a 99 personas en la última jornada, según el Ministerio de Salud gazatí. Así, ya son cerca de 42.000 las víctimas mortales confirmadas en esta ofensiva, que cumple casi un año. Y precisamente desde Yemen, los hutíes, que dicen actuar en apoyo a la población palestina, aseguran que han lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv, pero se desconoce a esta hora su impacto. Como continuación de la victoria contra la opresión del pueblo palestino y libanés y en apoyo de las resistencias palestinas y libanesas, la Fuerza Aérea de Aviones no tripulados de las Fuerzas Armadas yemeníes llevó a cabo una operación militar dirigida contra un objetivo vital en la zona de Jaffa, Tel Aviv, en la Palestina ocupada, utilizando varios aviones no tripulados de Jaffa. La operación logró sus objetivos con éxito, gracias a Dios. La respuesta de Israel, la contrarréplica de Irán y la escalada. Estamos ante un espiral bélico que hace temer un enfrentamiento militar directo entre Israel e Irán. Por eso, en el siguiente informe les contamos el estado de las fuerzas militares iraníes. Y es que, aunque la Fuerza Aérea y la Marina de Teherán no tienen más de un siglo de antigüedad, disponen de un gran arsenal de aviones no tripulados y misiles. En tiempos del Shah, el ejército imperial iraní era el más poderoso de Medio Oriente. El país era aliado de Israel, incluso en cooperación militar. Pero tras la revolución islámica y la guerra contra Irak en los años 80, Irán tuvo que reconstruir su fuerza de disuasión. El último Shah de Irán ambicionaba un ejército muy poderoso, pero al final de la guerra, Irán había agotado todas sus armas, lo que le obligó a poner fin a las hostilidades. El país también perdió muchos oficiales, sobre todo los formados en Francia, que fueron ejecutados tras la revolución o murieron durante la guerra. Irán tiene 3 veces el tamaño de Francia y 90 millones de habitantes. Puede contar aproximadamente con 400.000 soldados en activo, 350.000 reservistas y 300.000 efectivos adicionales proporcionados por la Guardia Revolucionaria, incluidas las fuerzas especiales de Al-Quds. Pero lastrada por las sanciones económicas, la República Islámica sigue luchando por reconstruir un ejército convencional y nunca ha recibido armamento pesado. El 19 de mayo, el presidente Raisi murió en un accidente de helicóptero. El aparato era de los años 70. Ahora cuenta aproximadamente con 140 aviones estadounidenses anteriores a 1979 y algunos modelos rusos más recientes. Muy lejos de los 300 aviones israelíes, incluidos los F-35 de última generación. Para compensar esta debilidad, Irán ha desarrollado su propia tecnología para acumular un gran arsenal de misiles balísticos, misiles de crucero y aviones no tripulados. Algunos misiles hipersónicos, por ejemplo, fueron lanzados contra Israel el 1 de octubre. La misma lógica aplica a la Marina. El territorio iraní también tiene capacidades antibalísticas, como los S-300 de fabricación rusa, medidas que se suman para proteger sus fronteras en un momento en que ni Irán ni Israel están a salvo. Cambiamos de información, vamos a Ucrania, donde Mark Rutte está de visita particularmente a Kiev, solo 2 días después de haber asumido el cargo de secretario general de la OTAN, en reemplazo, recordemos, de Jens Stoltenberg. El ex primer ministro neerlandés afirmó que su prioridad es mantener el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Esto en un momento en que una eventual victoria de Donald Trump en Estados Unidos abriría un escenario de incertidumbre para la organización que el republicano ha criticado repetidamente. Recordemos además que la OTAN ha asegurado al gobierno de Volodymyr Zelensky que el destino de Ucrania es integrar la alianza militar, aunque no han presentado un calendario fijo.
Necesitamos suficiente cantidad y calidad de armas, incluidas las de largo alcance, que, en mi opinión, nuestros socios están prolongando. Y hoy hemos hablado de la necesidad que tiene Ucrania de defensa aérea y de cooperación adicional con sus vecinos. Vemos cómo, en particular, en Medio Oriente es posible proteger la vida de las personas gracias a la unidad de los aliados. Vamos a Estados Unidos porque a un mes de las elecciones el fiscal especial Jack Smith presentó nuevas pruebas contra Donald Trump en el caso del asalto al Capitolio. En un documento de 165 páginas, el Ministerio Público argumenta que el magnate no puede disfrutar de inmunidad presidencial en este caso porque actuaba como candidato y no como presidente. Nuevas pruebas contundentes contra Donald Trump. El miércoles, el fiscal a cargo de la investigación contra el expresidente sobre su papel en el asalto al Capitolio difundió un documento de 165 páginas que aporta nuevos elementos sobre el caso. Entre ellos, el testimonio de un empleado de la Casa Blanca, quien habría escuchado a Trump decir: "No importa si gané o perdí las elecciones, todavía hay que luchar como el demonio". Según el texto, Trump actuó en su capacidad privada como candidato y no en el marco de actos oficiales cuando intentó revertir de manera fraudulenta los resultados de las elecciones de 2020, razón por la que no puede gozar de la inmunidad presidencial. El acusado afirma que es inmune al enjuiciamiento por su plan criminal para anular las elecciones presidenciales del 2020, porque, según él, implicaba una conducta oficial. No es así. Aunque el acusado era el presidente en ejercicio, durante las conspiraciones imputadas, su esquema era fundamentalmente privado. Este documento llega 3 meses después de que la Corte Suprema emitiera un fallo en el que consideró que Trump tenía inmunidad en actos oficiales. El pasado 5 de septiembre, la jueza a cargo del caso había autorizado a la Fiscalía dar a conocer públicamente nuevas pruebas. Un presidente tiene que tener inmunidad y lo otro es que yo no hice nada malo, no hicimos nada malo. A poco más de un mes de las presidenciales en el país, Trump acusó a la administración demócrata de injerencia electoral. El presidente se ha declarado no culpable de 4 cargos de conspiración para revertir los resultados. En otras noticias, Ecuador se somete nuevamente al estado de excepción, en este caso focalizado en 6 provincias y 2 ciudades, y toque de queda en varias zonas por la violencia interna que enfrenta el país. El presidente Daniel Noboa firmó esta mañana el decreto. Nuestra corresponsal en Guayaquil, Carolina Mella, nos amplía. El presidente de la República, Daniel Noboa, insiste en un nuevo decreto de estado de excepción para poder controlar los índices de violencia en algunas provincias y en algunas ciudades del país. Esto a pesar de que los jueces de la Corte Constitucional ya le han llamado la atención por los motivos o por la falta de argumentos justamente por la que emite estos documentos, que es el conflicto armado interno, que fue el inicio justamente de cuando el presidente en el 9 de enero decretó un estado de excepción en prácticamente todo del país para poder declararle la guerra a alrededor de 12 bandas criminales que operan en Ecuador. Este decreto de estado de excepción estará enfocado en 6 provincias y 2 ciudades, y aquí es donde viene la novedad en realidad, y es que en esta ocasión ha firmado este decreto para la ciudad de Quito, que por primera vez lo hace y que ha sido justamente un foco de violencia en las últimas semanas en algunos barrios de la capital, especialmente al sur de la ciudad, y donde también las extorsiones han aumentado a un índice muy preocupante, y es justamente lo que dice el gobierno y justifica que son las razones por las cuales está decretando este estado de excepción, en la que ha incluido por primera vez también a la capital. En este decreto, pues, lo que también se ha emitido es un nuevo toque de queda en alrededor de 20 ciudades. Algunas de esas, por ejemplo, están aquí en Guayas, y es Durán, que es una de las ciudades más peligrosas del país, y en prácticamente toda la provincia de Los Ríos y en otras ciudades de la provincia de la Amazonía. Todo esto está ocurriendo además cuando Ecuador atraviesa por un severo estiaje que también ha provocado una crisis energética, y estamos soportando en este momento alrededor de 10 hasta 14 horas sin electricidad. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por su confianza. Ya regresamos.